Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hola, hola. Muy bien, Buenos días, ¿Qué Miss. tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal chicos? Bien, ya lista para trabajar la semana número 4. ¿Está bien? Hola, estoy aquí. Sí, Buenos días. Miss. Buenos Buenos días. días, profesora. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Hasta los 18 años, ya saben, ¿no? Según la Convención de los Derechos del Niño hasta los 18 años. Bueno, chiquitos lindos, hermosos. El día de hoy vamos a trabajar el cambio climático y el proceso del calentamiento global, la biodiversidad y los ecosistemas del mundo. Rápidamente vamos repasando. Así como la Tierra tiene sus partes, ¿no? Va hacia abajo, la atmósfera va hacia arriba, ¿no? Cuando hablamos nosotros de atmósfera, es ese conjunto de gases que envuelve la Tierra. Miren, miren cómo por capas y capas, ¿no? Y también hay subcapas, lógicamente, se va envolviendo la Tierra. A ese conjunto de gases que envuelve la Tierra se denomina atmósfera. Lógicamente, que la atmósfera está dividida en dos, homosfera y heterosfera. Se le llama homosfera a las tres primeras capas. ¿Quién me dice? A ver, chateando o con su vocecita. ¿Quién me dice cuáles son esas tres primeras capas que forman la homosfera? Vamos, vamos. Homosfera, profesora, está constituida por... Troposfera. Ya, troposfera, ¿qué más? ¿Ya qué más? Troposfera, coma. Mesósfera. Estratosfera, correcto. Mesor. Y mesósfera. Tu like, hijito. Muy bien. A Coral Rubí. Ahora, y la heterosfera está constituida por, a ver, ¿qué me dice? La heterosfera está constituida por termósfera o ionosfera y la exosfera. Correcto, Rubí. Muy bien. Es la que más puede, ¿no es cierto, Rubicita? Ya. Ahora, ustedes ven la composición de la atmósfera y la predominancia del nitrógeno, el oxígeno y los otros gases que abundan en toda esta estructura. Los gases más abundantes en la atmósfera, obviamente, son el nitrógeno con el 78% y el 20,9% de oxígeno. Entonces ustedes estarán pensando, profe, entonces respiramos casi 3 en 1, ¿cierto? O sea, de pronto dicen, no, un grupo de personas que corrían por la playa muy temprano en la mañana, ¿qué gas respiran en abundancia? ¿Qué van a decir ustedes? Oxígeno, profesora, ¿le van a decir? Nitrógeno. 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 ¿Se dan cuenta? Miren, ve, ahí está la respuesta. ¿Ya?
Ahora, aquí siempre va otra preguntita, ¿ya? En cuanto al cambio climático. Sabemos que el cambio climático es la alteración, ¿no?, del clima, atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, ¿no es cierto? Las causas, el efecto invernadero antropogénico, quiere decir nuestras actividades humanas, la deforestación, la alteración de la circulación atmosférica y oceánica. Ahora, esas son las causas. ¿Y cuáles son los principales gases de efecto invernadero? GI significa gases de efecto invernadero. Son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Profe, pero ¿cómo se da ese proceso de calentamiento global? Lo que ustedes tienen que saber, chicos, es lo siguiente. Que existe un efecto invernadero natural, donde los rayos solares inciden en la Tierra, calientan, nos dan una temperatura aproximada de 15, 16 grados, apto para la vida, y luego se va al espacio en forma de rayos infrarrojos. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, todo normal, un efecto invernadero natural. ¿Ya? Pero, ¿qué ocurre, no, con los gases producidos por la actividad humana? Quiere decir, efecto invernadero antropogénico. La deforestación y la alteración de la circulación atmosférica y oceánica. ¿Qué generan? Generan mayor cantidad de gases de los que existen normalmente. Ahora, como ustedes están con la separata abierta, me van a decir, ¿cuáles son los gases? Apagando ese micrófono solo para hablar, ya me dice, señor, su hijo no me obedece, agarre 3 puntas. Y ahorita va a ir su papá o su mamá con la chancleta o con las 3 puntas. Ya, chicos. A ver, díganme 2 gases de efecto invernadero natural. A ver, los 2 gases de efecto invernadero que captan calor de manera natural. A ver. Gases captadores de calor en forma natural. A ver, vamos. El CO2 y el H2O y el metano y el vapor de agua. ¿Ya? El CO2 y el vapor de agua son los 2 gases que existen, ¿no?, de manera natural y son los responsables de absorber el calor, irradiarlo y modificar la temperatura del planeta. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa cuando las actividades humanas incrementan la presencia de este y otros gases como el CH4, el N2O? ¿Qué pasa? El metano, ¿no? CH4 metano. ¿Qué pasa? Fíjense, ¿qué nos dice la imagen? Proceso del calentamiento global. Los rayos solares inciden, ¿no?, hacia la Tierra, hacia la baja atmósfera, ¿no? Una parte se rebota hacia el espacio por las nubes, porque ustedes saben que las nubes actúan como un espejo. Llegan los rayos solares, ¡fum!, se van inmediatamente, ¿cierto? Y otra parte se distribuye en nuestro planeta. Una vez dada la temperatura, se van en forma de rayos infrarrojos. Pero, ¿qué pasa, les dice, con las actividades humanas? Estos rayos infrarrojos se retienen por más tiempo, ¿ve? Son devueltos al espacio y retienen por más tiempo el calor. En consecuencia, se eleva la temperatura, quiere decir, no se produce
el calentamiento global. Y las consecuencias del calentamiento global ya pues son graves. Profe, entonces cuando usted habla de gases de efecto invernadero, el CO2, el CH4, el N2O, ya estos tres gases existen de forma natural. Pero nuestras actividades las elevan, generando que los rayos infrarrojos se retengan más tiempo. Profe, ¿y los gases fluorados? Los gases fluorados son producidos por la actividad humana, netamente humano. ¿Ya? Ahora, ¿pero cuál es el gas responsable del calentamiento global? Ah, el CO2. ¿Ya? Esto, si bien es cierto, existe de forma natural, este dicho, pero fíjense ahí las actividades humanas, cómo incrementa su presencia. ¿Se dan cuenta? El metano, chicos, procedente, ¿no?, de la materia orgánica, de la quema de biomasa, de la quema de los combustibles, de los basureros, de los pantanos, de los gases de los animales, incrementa. El óxido nitroso, ni qué hablaría. No solamente proviene de los sembrados, sino el óxido nitroso, acuérdense bien, del ácido nítrico, también procede, chicos, de la biomasa, de todos los plásticos. ¿Ya? Producción del nylon. ¿Y qué cosa no es nylon hoy en día? A ver, díganme. Todo es nylon, ¿cierto? Los gases fluorados, esos sí son netamente humanos. ¿Cuáles son esos gases fluorados que más cercano a nosotros está? En el consumo y en la producción. Los hidrofluorcarbono, por ejemplo, ¿no? Refrigerantes, disolventes de limpieza, fabricación de espumas, o sea, está muy vinculado a nosotros, ¿ve? El perfluorcarbono, fabricación de semiconductores, disolventes de limpieza, fabricación de espumas. El hexafluor de azufre, miren, aislante dieléctricos, transformadores, ¿no? La producción de magnesio y aluminio. El trifluoruro de nitrógeno. En estos momentos nosotros también estamos contaminando utilizando nuestra laptop, nuestros celulares, nuestros televisores, ¿no? Y encima la limpieza térmica. Imagínense ustedes. Entonces, de una manera u otra, todos somos responsables del calentamiento global. Las consecuencias del calentamiento global son graves. Ahí están viendo ustedes la desertificación, ¿no? El calentamiento global, la desglaciación, ¿no? La frecuencia de los tornados, el levantamiento de temperatura, las inundaciones. Están viendo ahí ustedes los incendios forestales, la reducción de las costas, el derretimiento de los glaciares, mayor cantidad de precipitaciones, pérdida de biodiversidad, incluso la propagación de enfermedades tropicales. Justo ahora en verano, ¿no? Empieza lo del dengue, ¿cierto? La chikungunya, el Zika, ¿ve? O sea, las consecuencias del cambio climático son graves. Profe, pero yo en mi casa tengo mi aire acondicionado. ¡Ay, felicitaciones! Yo tengo, profesora, mi ventiladora. Muy bien, aplausos. Pero también con esos aparatos electrónicos, ¿qué cosa estás haciendo? Estás contaminando. ¿Listo? Profe, y entonces la basura contamina, libera gases. Todo contamina. Y pues si el hombre
no es capaz de guardar su basura. Siempre les he dicho, no, mi basura es parte de mi equipaje, ni el boletito del bus no tengo por qué arrojarlo al suelo, lo guardo. En casa, para que me absorba el CO2, ¿qué tengo que tener? ¿Plantas o animales? A ver, digan. Plantas. Plantas. Los animales aumentan el metano. Full pedos. Full CO2. De su popó, CO2 metano. De sus pedos, nitrógeno y metano. Imagínense ustedes, así contaminan su vivienda. Y otros más asquerosos todavía, todos. Qué egoístas son algunos, ¿no? Todo ese popó, toda esa orina debe hacerlo dentro de su casa, en su cuarto, y bien tapadito con techo, cosa que así no nos perjudica a los mundanos. ¿Qué dicen? Por eso uno no hay que ser malo con los animales. Si tienes tu casa de 4 pisos con un gran patio, ten los animales que quieras y la vegetación que quieras. Pero si vives en un departamento, no seas malo con tu salud. O sea, estamos hablando de nuestra salud. Ya, chicos, no incrementemos la expulsión de gases, ¿ok? Ante esta subida de temperatura, se reúnen los países, 197 países miembros de la ONU, se reúnen en una convención marco para decir qué hacemos frente a esta elevación de temperatura. Y en una primera reunión en el año 97, ¿no?, que se lleva a cabo en Kioto, Japón, se define la reducción de 6 gases de efecto invernadero. ¿Quién me dice cuáles son esos 6 gases de efecto invernadero? Dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluoruro, carbono, perfluorocarbono. Muy bien. Esos 6 gases de efecto invernadero, ¿no? Además, nos dice, ¿no?, que los países industrializados deben reducir sus emisiones de GI al menos en un 5% con respecto al año 90, durante el periodo 2008-2012. ¿Lo hicieron? No lo hicieron, puesto que China y Estados Unidos son los países con mayor industria en el mundo. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, hubo avances, obviamente, ¿no? Países que no contaminamos mucho, siempre apostamos por la reducción de los GI. Como el acuerdo de Kioto se había vencido el 2012, con la COP18 se extiende su vigencia hasta el 2020. A la fecha, no hay ninguna conferencia, ¿no?, que haya desechado los principios de Kioto. Por lo tanto, el protocolo de Kioto, a pesar de no tener una conferencia donde se extienda su vigencia, sigue vigente. ¿Ya? En el año 2021 se aprueba el Acuerdo de París, en función a los acuerdos ya tomados en Kioto, ¿no? Pero esta vez nos dice, tenemos que tomar medidas.
¿Para qué? Tenemos que tomar medidas para mitigar, para poder adaptarnos, para volver a nuestros ecosistemas resilientes a estos cambios climáticos. Se fija un límite, ¿no? Que no debemos permitir de que el calentamiento global supere los 2 grados centígrados. Además, en esta COP21 de París se reconoce el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿A qué se refiere, profe? Todos comunes, todos somos responsables del cambio climático. En este momento, por ejemplo, nos estamos viendo, estamos utilizando una laptop, en mi caso, algunos alguna PC, no sé, sus celulares. Estamos contaminando. Y otros tienen todo enchufado todavía. Están contaminando. Otros tienen sus animales dentro de casa. O otros fuera de casa. Están contaminando. Todo tiene su lugar. Tenemos que aprender a ubicarnos. Yo no sé, donde hay más pobreza, hay más animales. Y los pobrecitos encerrados, descuidados, sin comida, sin su atención veterinaria. Yo no entiendo, ¿no? Acá al costado tengo un vecino que me dice que odio a los animales, ¿ya? Y el que tanto los ama, los pobres los tiene afuera. Sin comida, sin agua. Imagínense en verano sin agua. En invierno sin su ropita. Yo no sé, si eso es amor, ¿qué será el odio? Yo desconozco, ya ustedes me enseñarán. No, porque cuando uno ama a los animales jóvenes, yo tenía mi cocker, ya, pero mi casa pues son como de unos 400 metros, ¿no? De 4 pisos, con un patio gigante, ¿no? En cambio acá en Lima, ¿qué cosa? Tengo un departamentito, por eso no tengo nada, solo me tengo a mí. ¿No? En provincia sí tengo mi casota, ¿no? Entonces ahí podía tener mi cocker, uno, pero ya se murió, ¿no? Se ha muerto como de 110 años, bien cuidadito, ya lo mandamos a dormir, ¿no? Porque, hijos, tener un animalito, ¿qué significa? Tener tu veterinario, sus inyecciones, se va poniendo viejito, se va cayendo sus dientecitos. Tienes que atenderlo, ¿no? Si le duele sus huesitos, ay, cuando ladra con dolor, tú tienes que darte cuenta. O sea, no es fácil, ¿no? Y acá pues lo tienen así. Qué horror, yo por eso me admiro, digo, si eso es amar a los animales, ¿qué será odiar a los animales? Ah, lo peor, ¿eh? Ustedes les he dicho que yo voy tempranito a la playa a correr y a nadar, ¿no es cierto? Hay gente que va con su perro al mismo lugar donde voy a nadar. Qué tortura para mí. Tengo que irme a otra playa, otra playa, otra playa. Imagínense todos sus ácaros jóvenes. O sea, no piensa la gente. ¿Cómo voy a llevar a mi perro a la playa? Donde la gente descansa, donde la gente se mete a las aguas, a la ensenada. ¡Qué vida! ¡Qué vida! ¿No? Profe, ¿y cuando usted va a la playa se echa bloqueador? Obvio. ¿Por qué? Porque estamos destruyendo la capa de ozono, que se encuentra en la estratosfera. Ojo, tenemos 2 tipos de ozono. El ozono troposférico, el que se libera por los gases emitidos de las actividades humanas, y el ozono estratosférico, ese ozono que se encuentra entre los 24 y 30 kilómetros y que impiden el ingreso de los rayos ultravioletas, porque si no, todos tendríamos cáncer a la piel. Ni Dios lo quiera, chicos.
Hay que ponerse sombrero, sombrillas, bloqueador, ¿no? Para, pues, cuidar la piel. Profe, pero yo soy negrito. Recuerden ustedes que los negritos tenemos la piel mucho más sensible. Ay, no se nota, Miss, no se nota, pero te penetra los rayos solares en lo oscuro mucho más profundo. ¿Ya? Entonces van a tener mucho cuidado, chiquitos. ¿Ya? Ahora, profe, ¿se está destruyendo la capa de ozono? Sí. ¿Cuáles son esos gases responsables de la destrucción de la capa de ozono? Los CFC. ¿Y qué cosa significa CFC? Cloro, flúor, carbono. Son los 3 gases responsables de la destrucción, ¿no?, de la capa de ozono. Consecuencias: amenaza la vida, cáncer a la piel, cataratas, afecta a la vida marina, obviamente, quema el fitoplancton, ¿no? Ante esa situación tan crucial, se firma el Protocolo de Montreal con el objetivo de reducir los gases clorofluorcarbono, CFC. Muy bien, en el Perú, chicos, no somos ajenos a esta situación. El Ministerio del Ambiente, muy preocupado, ¿no?, por esta situación de los gases de efecto invernadero, pues es el responsable de la Política Nacional del Ambiente. Para ello cuenta con organismos adscritos al MINAM, Ministerio del Ambiente. ¿Ya? Tenemos el CENAMI, por ejemplo, que estudia y hace pronósticos del tiempo atmosférico. El IGP, que investiga el ambiente geofísico para prever y reducir el impacto de los desastres. El SENACE, que aprueba los estudios de impacto ambiental. El IAP, que hace investigaciones para el uso sostenible de la diversidad biológica de la Amazonía. El CERNAM, que establece los criterios técnicos y administrativos para la gestión de las áreas naturales protegidas por el Estado. La OEFA, este organismo de evaluación y fiscalización, controla y sanciona a aquellas empresas que contaminan el medio ambiente. El INAIGEM, ¿no? Este Instituto Nacional de Investigación de los Glaciares, obviamente hace eso. Investiga cómo, ¿no?, es el comportamiento actualmente de nuestros glaciares y si están en retroceso o cuál es su grado de conservación. La biodiversidad y ecosistemas en el mundo. Si hablamos nosotros de biodiversidad, estamos hablando de diversidad biológica, de variedad de los seres vivos, plantas y animales. Si hablamos de diversidad de genes, creo que sí lo comprenden, ¿no? Aquí están indicándoles, por ejemplo, acá tenemos un gen, ¿no?, una especie, caballo, ¿cierto? Ah, profe, pero aquí hay unos caballos diferentes. Hay un pony, ajá, hay un caballo de paso. Excelente. Quiere decir, existe una misma especie y diversos genes. Es igual que nosotros también, pues, chicos, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos la especie humana, pero nuestra genética es variada. Por ejemplo, yo tengo los ojos azules y soy crespita y negrita. Mentira, chicos, mis ojos son negros igual. ¿Ustedes qué me dirán? Profe, yo tengo la bemba colorada. Ajá, esos son los genes, ¿no es cierto? Muy bien. Diversidad de especies. Variedad de especies que habitan en un mismo lugar. Diversidad de ecosistemas, ¿no?
Imagínense ustedes, chicos, la gran cantidad y variedad de ecosistemas terrestres y acuáticos que tenemos. Y el Perú es un país de mucho privilegio, ¿ya? A mí me encanta, por ejemplo, hablar de nuestro territorio nacional, porque en el Perú encontramos de todo, hijos. No necesitas irte al Sahara. Tienes tu desierto de Sechura, tu desierto de Ica, tu desierto de Nazca. ¿Se dan cuenta? No necesitas irte al Congo o a África ecuatorial para tener una Amazonía. Tenemos nuestra selva alta y nuestra selva baja. ¿Se dan cuenta? Profe, pero ¿qué es lo que nos falta para ser un país de primer mundo? Educación. ¿Pero la educación es mala? Depende. Si no estudias, va a ser mala. Si estudias, va a ser buena. Profe, pero dicen que la UCB es la peor universidad, con la UTP. Depende. Si tú estudias, cumples con todo y te sacrificas, serás el mejor. Profesora, pero San Marcos es la número 1. Depende. Si te sacrificas y estudias, serás el número 1 y reconocido por ti mismo y por la universidad. Pero si pasas a las justas, serás un desconocido. ¿Se dan cuenta? Depende mucho de ustedes, de cada uno de nosotros. ¿Ya, chicos? ¿Cuáles son los principales biomas del mundo? Los principales biomas del mundo, ¿no?, son aquellos espacios ubicados y diferenciados latitudinalmente. Ahora, profe, yo tengo que aprenderme de qué latitud a qué latitud se encuentra un determinado bioma. No necesariamente. Recuerde, las latitudes son referenciales, pero no determinantes, porque en algunas latitudes, ¿no?, el bioma puede ocupar espacios diversos, como están viendo ahí por colores. ¿Ve? Por ejemplo, te dice tundra alpina. Ah, te está haciendo referencia a color negro y nevado. Desierto, te está diciendo acá nuestro desierto del Pacífico y la compartimos con Chile, tenemos Sonora, tenemos el Sahara, Libia, esta partecita de acá, el desierto árabe, el desierto de Gobi, el desierto Victoria en Australia, ¿ve? Sabanas. Ah, las sabanas vecinitas a los desiertos. Correcto. Y nosotros tenemos nuestra gran sabana de palmeras. ¿Se dan cuenta? Bosques tropicales. Profesora, los bosques tropicales están casi en la línea ecuatorial y entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Ahí están, ¿ves? Las sabanas, perdón, los bosques tropicales. Y en todo bosque tropical, ¿qué se va a producir? Plátano o banano, cacao, ¿no es cierto? La tundra ártica, tundra, por encima de la taiga, muy cerca de los círculos polares y hasta el polo. Ahí no vamos a encontrar árboles. La taiga, por debajo de la tundra, no llamado también bosque boreal. Los bosques templados, los que están muy cerca al trópico, trópico y círculo polar, miren, ¿ve? Prácticamente América, Norteamérica, toda Europa, gran parte de Asia, zona templada. Las praderas están muy cercanas, aquí están viendo a las sabanas. Oh, profesora, entonces, si las praderas están cercanas a las sabanas y a los desiertos, obviamente las praderas están pasando por un momento desagradable, por desertificación. Y aquí pueden ver un bosque tropical.
Un tremendo leopardo. Miren, chicos. Ya, bosque tropical, ¿qué clima va a tener? Tropical, pues, profesora. Árboles gigantes, cedro, caoba, bambú, ¿no? Sin embargo, este hábitat está siendo destruida por la actividad humana, la deforestación, la agricultura migratoria, la extracción de minerales, la contaminación del agua, ¿ve? Ahora, si hablamos nosotros de sabanas, fíjense ustedes, ¿no? Qué hermoso se miren, ¿ve? Mientras que en los bosques tropicales, los árboles están tupidos, en las sabanas, fíjense, los árboles están dispersos, pero existen pastizales que miden hasta 3 metros, por eso hay cantidad de especies, ¿ya? Se distinguen 2 temporadas, épocas de lluvias y épocas secas. Aquí vamos a encontrar a los leopardos, a los leones, a las jirafas, a los ñandú, ¿no? Sin embargo, la acción del hombre, nuevamente, ¿no? Genera incendios provocados y también se dan incendios naturales, incendios forestales naturales, ¿no? Y otros son provocados. La caza ilegal. No quiero un abrigo de leopardo. ¿Han visto ustedes cómo los ricos y famosos a veces se van de caza, ¿no? A las sabanas. ¿Sí o no? Entonces, el sobrepastoreo, todas esas actividades deterioran el bioma. Desierto. Ya no tienes que irte hasta Egipto, hijo, ni hasta Arabia. Ahora tenemos los dromedarios de Ica, en el kilómetro 245. Ya, 35 soles para que te paseen en los dromedarios y 15 soles el vestuario. O sea, te vistes como un árabe, te subes al camello, chévere. Ya, y hay todo un parque temático ahí. La entrada es 50 soles. ¿Listo? Ahí está, nos vamos acomodando, ¿ven? El desierto, obviamente, en los desiertos el calor es pero bárbaro. Les había contado que he sobrevolado y he recorrido las líneas de Nazca. Yo no comprendo cómo María Rey se enamoró de las líneas de Nazca. Se enamoró de toda la cultura Paracas, ¿no? Y realizó sus estudios en pleno desierto. Imagínense, yo pararía en esos acueductos, ¿no? Circulares, donde filtra las aguas. Todo el día pararía ahí porque todo el desierto es como, ¿no? Una brasa caliente, pero en la noche hace mucho frío, ¿ya? ¿Qué vegetación encontramos en los desiertos? La mayoría son espinosos, nopales, paleras, ¿ya? Obviamente que es una zona difícil de colonizar los desiertos. Una muestra de desiertos del mundo para nosotros, pues nuestro desierto de Nazca, Sechura, Ica, ¿no? La Joya. Las praderas. Las praderas son zonas agropecuarias, ricas en suelos fluvio-sólidos. Tienen su climita templado, ¿ya? Ahí pues se siembra el ajenjo, se siembra el maíz, se siembra la avena, ¿ya? Tenemos como animales endémicos los bisontes, caballos salvajes, vizcachas, canguro rojo. Y el hombre, como siempre, ¿no? Modificando las praderas. ¿Cómo los modifica, profesora? Creando ciudades, practicando actividades agropecuarias. Bosques templados. Miren, chicos, entre 30 y 50 grados aproximadamente tenemos los bosques templados. ¿Ya? En cuanto a los bosques
templado. Clima templado. ¿Dónde encontramos? En América del Norte, Europa y Asia. Ahí vamos a encontrar ardillas, lobos, ¿no? Lo más interesante en este lugar, ustedes van a subrayar lo siguiente. Encontramos bosques de árboles caducifolios, bosques de árboles perennifolios y bosques mixtos. ¿Listo? Los caducifolios es porque caducan sus folios. Los perennifolios son como los pinos, porque perennemente su follaje permanece. Y los bosques mixtos son como los algarrobos, ¿ya? El hombre, obviamente, ha deteriorado los bosques templados porque son las zonas de mayor concentración poblacional. La taiga o bosque boreal. La taiga, cuando hablamos de la taiga, nosotros estamos hablando de ese lugar donde predominan los pinos, los pinaretes, quiere decir los bosques perennifolios, ¿ya? La taiga, obviamente, que está entre 50 y 60 de latitud, quiere decir, pues, que los inviernos serán largos, fríos, y los veranos cortitos, y también, la mayor parte de él, fríos. Tenemos ahí bosque de coníferas, ¿cierto? Como los pinos. Tenemos la actividad humana, que se dedica, obviamente, a la extracción de petróleo, de gas, a la caza de animales, ¿no? Con esas actividades humanas va contaminando los suelos. La taiga es conocido como el lugar de materia prima que provee de madera al mundo, ¿ya? Y desarrolla la industria maderera. La tundra, miren, ¿ves? Se encuentra en las regiones polares. Tenemos una tundra alpina, aquella que se encuentra en las altas montañas, como el Huascarán. Su clima es gélido. Como se encuentra entre mayores a 60 y mayores a 50, obviamente estamos viendo los suelos con permafrost, ¿no? Suelos congelados. Los vientos polares, obviamente, pues fríos. Las temperaturas son bajas, las precipitaciones, obviamente, es en forma de nieve. Aquí predominan musgos entre las rocas, ya no hay árboles. Profe, pero en algunas partes bajas de la tundra habrá árboles achaparrados. Sí, achaparrados, pequeños, no altos como los bosques tropicales. Ahí tenemos, por ejemplo, las cabras monteses, las ovejas, ¿no? Tenemos los renos. La población que habita en ese lugar son los esquimales. Se practica la caza ilegal, ¿no? Y en el norte, por ejemplo, este bioma está siendo muy alterado debido a la extracción petrolera. Ante esa situación del hombre frente a los biomas, se plantea la política de desarrollo sostenible. ¿Qué te quiere decir la política de desarrollo sostenible? Guarda pan para mayo, te dice. Aprovecha los recursos presentes para las generaciones futuras. Guarda los recursos, aprovéchalas hoy de manera sostenible, ya de manera racional. No te lo consumas todo. Guarda pan para mayo, guarda recursos para las generaciones futuras. Está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones. Imagínense si nosotros hoy aprovechamos todos los recursos que queda para sus hijos. Hasta miedo va a dar tener hijos, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces debe haber un equilibrio, ¿no?, entre
la economía y el desarrollo social, la economía y el recurso ambiental y la satisfacción social. A este proceso de interacción, ¿no? Se denomina desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible debe ser equitativo, viable y vivible, ¿ya? No solamente por el bienestar presente, sino sobre todo para el cuidado de las generaciones futuras. Ante esta situación se planteó la Agenda 2021 y la Agenda 2030. En la Agenda 2021 se establece que todos los recursos naturales deben ser protegidos. Y en la Agenda 2030, ¿no?, se promueve que esos recursos naturales deben servir para poner fin a la pobreza. La Agenda 2030, jóvenes, tiene 5 elementos fundamentales, ¿ya? Y 17 objetivos. Se supone que todos los gobiernos del mundo deben practicar el desarrollo sostenible como una política de Estado. Por ejemplo, ¿cuáles son esos elementos fundamentales? Personas, planeta, prosperidad, paz y partenariado. Se le conoce como las 5 P's. El partenariado son las alianzas, ¿no? El primer objetivo es fin de la pobreza. O sea, si hay recursos naturales, deben servir ¿para qué? Para poner fin a la pobreza, ¿no es cierto? Hambre cero en el mundo. ¿Y lo practicamos nosotros? ¿Lo practican los gobiernos? ¿Se dan cuenta? Aquí ustedes pueden observar, por ejemplo, en cuanto a la esfera de personas, ¿no?, que nadie se quede atrás, que todos desarrollen sus economías, prosperidad, colocar en el centro de nuestras prioridades al planeta, no ensuciarlo, no deteriorarlo, no desertificarlo, ¿no? Promover la paz y establecer alianzas. El Perú y la Agenda 2030. El Perú no está ajeno a este programa de la Agenda 2030. A través del CEPLAN, del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se ha iniciado toda una serie de políticas con el objetivo de cumplir la Agenda 2030. En los artículos del 66 al 69 de nuestra Constitución Política nos dice: los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su uso y el otorgamiento a particulares. El Estado determina la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos naturales. El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica de las áreas naturales protegidas. El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada. Muy bien, chicos. Aquí ustedes tienen 1C y 2E. Ahora tenemos un poquito de tiempito y me van a decir por qué el 1 es la C y por qué el 2 es la E. A ver. ¿Alguien me puede explicar? Empezamos. Ya, todos leyendo. A ver, chicos.
A ver, ¿alguno? ¿Quién me explica por qué es la C? ¿Nadie? ¿Analizamos juntos? A ver, ¿por qué es la C? Vayamos, dice proceso de, primero leemos, ¿ya? Las depresiones aisladas en niveles altos, Dana, o gotas frías, son masas de aire frío en altura que causan inestabilidad atmosférica extrema. Estos eventos han aumentado en frecuencia e intensidad en el sur de España, causando lluvias torrenciales e inundaciones. ¿Cuál es la causa fundamental de este incremento en los fenómenos meteorológicos extremos? ¿Por qué la C es la respuesta? El proceso de cambio climático se ha convertido en el principal impulsor del incremento en la intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos a nivel global. Este fenómeno altera fundamentalmente los patrones climáticos establecidos, provocando un aumento significativo en la ocurrencia de eventos extremos, como olas de calor durante los meses de verano, que cada vez son más frecuentes y severas. También intensifica el ciclo hidrológico, resultando en precipitaciones más abundantes y frecuentes en algunas regiones, mientras que en otras genera sequías más prolongadas e intensas. Además, las condiciones más cálidas y secas aumentan el riesgo y la severidad de los incendios forestales, creando un ciclo de retroalimentación que exacerba aún más los impactos del cambio climático, ¿ya? Entonces, aquí les voy a pasar a ustedes la explicación del ejercicio 1. ¿Listo? Ahora pasamos al 2. Nos dice, en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP29 se celebró en Bakú, Azerbaiyán, del 11 al 22 de noviembre del 2024. El objetivo principal fue establecer una nueva meta de financiamiento climático para ayudar a las economías emergentes a enfrentar los efectos del cambio climático. Con relación a estas conferencias, determina el valor de BOF de los siguientes enunciados. ¿Ya? Entonces, rápidamente nosotros nos vamos a los enunciados. ¿Listo? Reúnen a la totalidad de los países del mundo. ¿Qué dicen? Falso, profesora, porque no todos los países del mundo forman parte de las Naciones Unidas. 2. Son foros multilaterales que se celebran anualmente. Verdadero. Las COP significa Conferencia de las Partes, son encuentros anuales que se realizan desde 1995, típicamente entre noviembre y diciembre, para evaluar y acordar medidas contra el cambio climático. 3. Fueron propuestas en la cumbre Río +20. Falso. Las COP se establecieron en la Convención Marco de las Naciones Unidas del 92, no en la cumbre Río +20 que se realizó en el año 2012. 4. Verdadero. Han sido la base para pactos como el Acuerdo de París. Verdadero. Un logro histórico de estas conferencias fue el Acuerdo de París,
adoptado en la COP21 en el año 2015, que estableció el compromiso global de limitar el aumento de la temperatura mundial. Ya, chicos, justamente esas son las razones de la verdad o falsedad, ¿no?, de la pregunta número 2. ¿Listo? Ahora sí, cambiamos de canal. Y pasamos a la semana número 4 de cívica. ¿Ya, chicos? A ver, que suba, esperamos un momento. Muy bien, listo. Ahora sí. Este tema es bonito, jóvenes. Valoración, conservación y defensa del patrimonio histórico, cultural y natural, identidad e interculturalidad y aspectos que fundamentan nuestra peruanidad. A ver, empezamos. ¿Qué cosa entendemos nosotros por patrimonio de la nación? Miren, chicos, patrimonio de la nación. Ese conjunto de bienes materiales e inmateriales que nuestros padres y antepasados nos han heredado a lo largo de la historia. El patrimonio cultural, ojo, para ser considerado como tal, tiene que tener un valor arqueológico, histórico, social, antropológico, religioso, etnológico, científico, intelectual, según establece la ley. Profe, ¿qué pasa? Vino una pregunta acerca de que la empresa Cálida, que pone el gas, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Oye, ¿cómo han ganado ellos la licitación, no, chicos? Está como Odebrecht, la única empresa creo que es Cálida la que pone el gas, ¿no? Por ejemplo, haciendo las zanjas para que pasen las tuberías, han encontrado restos de la cultura Ichma en Lima, ¿ya? ¿Qué dice la ley 28.293? Que basta que esa cerámica encontrada, ¿no?, tenga la pretensión de ser un patrimonio, los responsables deben comunicar al Ministerio de Cultura la existencia de ese vestigio, ¿no? No es que yo soy la empresa, yo lo encontré y eso me pertenece. No es así, ¿ya? Tienen que comunicarlos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque como ya es considerado, dicen que basta que exista la presunción de serlo, entonces la persona que encuentre, ¿no?, un tesoro, por llamarlo, un tesoro cultural, debe comunicar antes de. ¿Cuáles son las categorías del patrimonio cultural? Recuerden, patrimonio cultural, toda acción humana, acción u hecho humano, ¿ya? Que pues tenga ese valor histórico, paleontológico, arqueológico que acabamos de conceptualizar. Cultural, lo que hizo el hombre.
natural. Cuando dice patrimonio natural, patrimonio de la naturaleza, de la misma naturaleza, que es lugares excepcionales. ¿Ya? En cambio, patrimonio cultural te está diciendo lo que ha hecho el hombre, pero son excepcionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, las categorías que ustedes están observando, dice patrimonio material inmueble. Son bienes que no pueden trasladarse como sitios arqueológicos e históricos. Patrimonio documental. Documentación que se conserva en archivos e instituciones similares. Patrimonio material mueble. Recuerden, mueble, lo que se puede movilizar. Inmueble, aquello que no se puede movilizar. Profe, un terreno, una huaca, ¿se puede movilizar? No. Entonces es inmueble, ¿no es cierto? Un centro histórico. Ahora, patrimonio material mueble. Se dice patrimonio material mueble aquellos objetos que sí pueden movilizarse. Puede ser desde épocas precolombinas y se llama arqueológico, ¿no? O puede ser desde las épocas coloniales y se llama patrimonio cultural histórico. Ajá, profesora, algo que usted está diciendo es interesante. Cuando el patrimonio cultural proviene de las culturas incas y pre-incas, o sea, antes de la colonia, precolombino, ¿no? Este patrimonio es arqueológico. Cuando se refiere al patrimonio, al legado, ¿no?, que nos han dejado con la colonia y la república, es histórico. Patrimonio inmaterial, no son los conocimientos transmitidos de generación en generación. Les comento, pues, yo quería saber cómo estaban construidos los acueductos y cómo los nazcas habían cuidado, ¿no?, estos lugares, ¿no?, para proveer de agua en pleno desierto. Y resulta, chicos, mira que los nazcas eran tan sabios, ¿no?, que donde había un árbol de guarango era la señal donde había filtración de agua. Entonces ahí había un agua filtrada que brotaba del subsuelo. Pero ¿acaso esto era de gratis porque todo es un desierto? No, 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 no. Resulta que desde la cordillera occidental, donde están los grandes nevados, el agua filtraba por los mantos freáticos. Y estos por debajo, por el subsuelo, discurrían hacia las costas, por la gravedad, ¿no? Y entonces en zonas bajas afloraban, y a eso le llamamos puquios, ¿ya? Y la señal era la existencia como de un pequeño oasis, unos árboles, y que ya les daban el foquito y les decían, nazquenses, agua. Y entonces ellos, ¿qué hacían, no?, en ese ojito de agua, como para que la arena no lo cubra, hacían como una muralla circular, lo que ustedes ven, pues, los acueductos de Nazca. Y de esa manera cuidaban el agua que venía desde las altas montañas por infiltración en el subsuelo. Y de esa manera se desarrolló la cultura nazca en pleno desierto. Ingeniería humana. Imagínense ustedes. ¿Ya? Entonces, esos conocimientos ancestrales, pues, han marcado una época importante de nuestra historia y constituye patrimonio cultural, ¿no? Y aquí están viendo ustedes el puente Queshuachaca, por ejemplo.
¿no? Este Quechua-Chaca también es cultural, porque la tecnología, ¿no?, con la que tejen estas cuerdas, pues cada año ellos cambian el puente, ¿no? Es impresionante. No sé si ustedes han visto examinar. No hay acá. No, no sé si han visto ustedes, chicos, pequeños videitos de cómo construye el puente Quechua-Chaca, ¿no? Es impresionante. Aquí tenemos, por ejemplo, patrimonio documental, el libro Becerras, que tiene más de 100 años. Patrimonio subacuático, aquel patrimonio sumergido en el agua, ¿no?, que permaneció ahí de manera continua durante unos 50 años de antigüedad, hacia adelante, ¿no? Profe, entonces las embarcaciones, por ejemplo, de los corsarios que fueron sumergidos frente al Callao, constituyen patrimonio subacuático, ¿correcto? Patrimonio industrial, esa primera maquinaria a vapor, ¿no? Por ejemplo, la maquinaria de rayos X, el primer motor eléctrico. Son patrimonios culturales, pues, chicos, invaluables, porque ha permitido el desarrollo social, ¿no? Ahora, todo este conjunto de patrimonio cultural es protegido y resguardado por el Ministerio de Cultura a través de sus direcciones y organismos. Por ejemplo, la Dirección General de Defensa de Patrimonio Cultural tiene a su cargo defender la protección, recuperación, repatriación, vigilancia y custodia de los bienes culturales. Hace muchos años, ¿no? Ustedes saben que las tumbas reales del señor de Zipán habían sido ultrajadas. Eso les habrán contado sus profesores de historia de pronto, ¿no? Y los restos, ¿no?, ya sean en vasijas o cerámicas, ya sean en joyas, habían sido llevados a nivel del mundo, ¿ya? Entonces, al descubrir en algunos museos internacionales, estos fueron repatriados, pues pertenecían, ¿no?, a la cultura lambayeque, ¿no es cierto? Miren, ve, ahora, la Dirección General de Museos. Por si acaso, chicos, todos los domingos, los primeros domingos de cada mes, se sigue promocionando Visita tu Museo, ya, museos gratuitos a nivel nacional. Entonces, de pronto empiecen pues con la Huacapuriana, acá con Lurín, con Pachacamac, con el Museo Nacional, el Museo de Antropología, ¿no? Y de esa manera ustedes van a ir conociendo la historia del Perú, la Inca, la pre-Inca, la colonia, ¿no? Y es válido, chicos, porque hoy en día los museos están cambiando, se está haciendo un poco más interactivo que antes, que era aburrido, ¿no? Y tenemos el Archivo General de la Nación. Este organismo, por ejemplo, resguarda y conserva los testimonios documentales y archivísticos a partir del siglo XVI. Documentos que guardan, pues, relatos históricos y que son custodiados justamente por el Archivo General de la Nación para su conservación. Tenemos la Biblioteca Nacional del Perú, que mantiene la integridad material, documental, bibliográfico, fotográfico, audiovisual, considerado como patrimonio cultural. En cuanto a documentos, no son 100 años de antigüedad que estos deben poseer. Ya hemos hablado acerca de la cultura, o sea, del producto humano. Ahora vamos a hablar del patrimonio natural.
de nuestra naturaleza. Miren, tenemos lugares considerados únicos en el mundo, ¿no? Ecosistemas increíbles, ¿no? Áreas naturales protegidas justamente porque son únicas y tienen un valor excepcional en el mundo. La Constitución Política del Perú, en su artículo 66, precisa que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. Asimismo, en el artículo 68 se señala que el Estado tiene las siguientes obligaciones. La conservación del patrimonio natural, que es de carácter intangible y comprende la preservación y la diversidad biológica. Establecer áreas naturales protegidas que se agrupan en el SINAMPE y están reconocidas por la Ley 26.834 y son administradas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, o sea, CERNAM. El patrimonio mundial o de la humanidad. Se distinguen tres tipos de patrimonio: cultural, natural y mixto. Ya, profesora, en cuanto a patrimonio de la humanidad o mundial, tres categorías: cultural, natural y mixto. Cultural, ya saben, todo lo que ha producido el hombre. Natural, de la misma naturaleza, y mixto, como Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Parte natural y parte cultural. Ese es mixto, ¿ya? Para ser considerado como patrimonio de la humanidad, tiene que tener un valor universal excepcional, ¿ya? Tiene que significar muchísimo, no solamente para las generaciones presentes, sino también para las generaciones futuras. Por ejemplo, tenemos la danza del Huititi del Valle del Colca, que ha sido considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 2015. Ahora, si estas expresiones culturales se deterioran, obviamente que van a ser excluidos. La UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ¿no?, tiene un presupuesto para la conservación de cada uno de estos patrimonios considerados como tal. Por ejemplo, actualmente tenemos a la zona arqueológica de Chanchán, que está en riesgo, porque ustedes saben que Chanchán está en Trujillo, en un desierto, ¿no es cierto?, donde está el Templo del Sol, el Templo de la Luna, ¿no? Y estas construcciones, pues, que a lo largo del tiempo perduran. Sin embargo, el sol, los vientos van deteriorando también, ¿no?, estos sitios arqueológicos. Por lo tanto, si se convierte en polvo todo, obviamente, ¿no?, que va a ser retirado de la lista de patrimonio, ¿ya? Entonces, por ello, justamente, la UNESCO protege, ¿no?, a cada uno de los sitios considerados como tal. Fíjense ustedes, en patrimonio cultural material, tenemos ciudades, casas, palacios, fortificaciones. En inmaterial, música, danzas, artes, festividades, todo es cultura, expresión humana. Natural, la misma naturaleza, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, los bosques, pantanos, lagos, lagunas, estrictamente delimitadas como parques nacionales. Ya en el Perú, el Parque Nacional del Mani, ¿no?, es considerado como patrimonio mundial o de la humanidad. Y acá ustedes pueden ver, chicos, el patrimonio mundial mixto. Miren, Machu Picchu, ¿no?, y Cuela. ¿Se dan cuenta? Y ambos en selva alta. ¿Cómo habían construido en esos lugares, no, los preincas sus culturas? O sea, es una cosa asombrosa para el mundo. ¿Ve? Entonces, el Perú, pues, tiene patrimonio cultural, natural y mixto, expresiones excepcionales
inscritas en la lista de la UNESCO. Todos estos aportes de patrimonio cultural y natural, obviamente, que desarrollan a nosotros el espíritu de identidad nacional, ¿no es cierto? Ese espíritu en el cual nosotros nos sentimos orgullosos de ser peruanos. Es un proceso dinámico en las que nosotros como personas vas conociendo tu patrimonio y vas amando tanto tu patrimonio natural, cultural y mixto, ¿no? ¿Por qué? Porque te identificas con tu cultura, con tu historia, con tu sociedad, ¿no? Con tu grupo étnico. Entonces, cuando tú conoces las características y los aportes de las culturas, recién dices, pues, ah, carambas, ¿no? Soy orgulloso de ser peruano. Chicos, la comida peruana, qué deliciosa. Creo que no hay lugar en el mundo donde se come más rico. Qué privilegio tenemos. Miren, ¿ves? Hasta, profe, pero una sopita simple, hasta una sopita de pata de pollo, chicos. Es delicioso acá. Todo es rico. No vas a encontrar en el mundo tu sopita de pata de pollo con sus verduritas. ¿Se dan cuenta? Todo es delicioso acá. Así es que ya falta poco para irnos a almorzar. ¿Ya? Diversidad cultural. La UNESCO, ¿no? Cuando hace sus estudios acerca de la diversidad cultural, conceptualiza, nos dice, es la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas y los grupos, las sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos, ¿no? Se expresa obviamente de diferentes formas, se manifiesta de diferentes formas, según sean sus localidades. En el Perú, chicos, tenemos una costa norte, centro, sur, una sierra norte, centro, sur, una Amazonía, selva alta, selva baja, de norte, centro y sur, en las cuales las expresiones culturales son distintas, únicas, pero conociéndolas te dicen, pues, soy orgulloso de ser peruano. Esa variada geografía, ¿no? Gracias a la presencia de la cordillera de los Andes, pues nos da la oportunidad de tener grupos étnicos diversos ubicados en estos pisos altitudinales. Además, tenemos que reconocer que el Perú es un país de mestizos. ¿Sí o no? Al inicio éramos todos indígenas. Llegaron los españoles, empezó el proceso de mestizaje, de mezcla. Llegaron los africanos para trabajar en las haciendas azucareras y arroceras, seguía habiendo mezcla. A falta de mano de obra barata, trajeron a los chinos y a los japoneses, que también se establecieron en comunidades chinas y en comunidades japonesas, ¿no? Pero, sin embargo, a pesar de que ellos eran grupos mucho más conservadores, igual hubo una combinación, ¿no? Con los oriundos peruanos. Entonces, el mestizaje y el sincretismo omnipresentes en nuestra realidad, pues es una evidencia de este proceso. La transformación de un país rural a uno más urbano. La influencia del mundo por los medios de comunicación y la globalización son una expresión real de lo que viene ocurriendo
actualmente. La diversidad cultural en el Perú. Fíjense ustedes, tenemos una diversidad lingüística y una diversidad étnica. En el Perú, chicos, siendo un país tan diverso, así como sus expresiones culturales hay, también tenemos 48 lenguas originarias, 4 andinas y 44 amazónicas. Las lenguas originarias más habladas son el quechua, el aymara, y en la Amazonía tenemos el Ashaninka, el aguajún, el chipibo, conibo. La diversidad étnica. En nuestro país existen 55 pueblos originarios, ¿no?, distribuidos en etnias amazónicas y andinas. Las etnias amazónicas están conectadas, ¿no?, por esa organización tribal. Poseen reconocimiento jurídico y están amparados por ley 22.175. En cuanto a las etnias andinas, tenemos los quechuas, los aymaras, los jacarus y los arus, ¿no? Estas comunidades campesinas son organizaciones de interés público con personería jurídica integradas por familias que habitan en determinados territorios, protegidos por la ley 24.656. Estas expresiones y presencia de grupos étnicos merecen respeto, ¿ya? El respeto a la diversidad cultural se define en dos situaciones. La pluriculturalidad que viene a ser la existencia de diferentes culturas en un mismo lugar. Quiere decir, en el territorio nacional tenemos diferentes grupos culturales, ¿no?, donde no necesariamente se han desarrollado vínculos. Cuando se desarrollan vínculos se llama interculturalidad. La interculturalidad es la interacción, esa relación respetuosa entre diferentes grupos humanos con diferentes características y expresiones, ¿ya? Siendo una característica fundamental el de sentirse igual, horizontalidad, ¿ya? En suma, chicos, pluriculturalidad es una realidad social, existencia de diferentes culturas. Interculturalidad, interacción social, esa interacción respetuosa entre las culturas. Y la peruanidad es aquel sentimiento de identidad que vincula a los pueblos y los habitantes del Perú. Obviamente se encuentra fundamentada en las tradiciones, en la fe, en su destino, y se manifiesta como la cultura y arte y vivencias que construyen la idea de Perú. El Perú es uno de los países culturalmente más diversos de América y el mundo. Tenemos pueblos originarios, una gran variedad geográfica y tenemos un sinfín de culturas extranjeras, ¿no? Entonces, por eso Arguedas le llamaba el Perú es de todas las sangres. ¿Cuáles son los aspectos que fundamentan nuestra peruanidad? Cuando hablamos nosotros de aspectos que fundamentan nuestra peruanidad, rápidamente estamos pensando en lo siguiente, ¿no? Que todos compartimos una misma historia, negros, blancos, colorados, compartimos una misma historia, una etapa pre-inca, inca, colonia, república, ¿sí o no?
Por eso dice, revalorar la acción del hombre peruano a través de la historia de nuestra patria. Reconocer el valor que tienen las ciudades fundadas en el Perú pre- y postcolombino. Quiere decir, antes y después de la llegada de los españoles. Considerar y revalorar los idiomas de nuestros antepasados que aún superviven, ¿no? Por ejemplo, aquella música yacuchana, qué bonito, solamente por el sonido. En las letras debe ser muy sentidas, no cuando las cantan en quechua. Valorar las técnicas empleadas por los antiguos peruanos en la construcción de su infraestructura agrícola, la construcción de los andenes. ¡Qué importancia, chicos! El hombre peruano nunca se ha rendido ante las adversidades. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Apreciar las manifestaciones folclóricas autóctonas y las que surgieron producto del mestizaje. No vaya a ver, la marinera es limeña, sí, pero tiene orígenes africanos. Ya recuerden que el andó, el tondero, la marinera, la zamacueca, son pues de origen africano, ¿no es cierto? Incluir a la vida nacional a los peruanos que viven alejados de los beneficios que otorga la civilización. Y si hablamos, chicos, de danzas, incluso poemas, ¿no? ¿Quién no ha escuchado a Nicomedes de Santa Cruz, el victoriano? ¿No? ¿Cómo se llama su décima de Nicomedes de Santa Cruz, chicos? ¿Se acuerdan? ¿A cocachos aprendí? No, sus décimas. A ver. Nicomedes de Santa Cruz, un victoriano. Pero vamos, sí podemos. ¿Cómo has cambiado, pelona? Risco de carbonería. Te has vuelto una negra mona con tanta guachafería. ¿Se acuerdan? Ah, ya ves, ya se recordaron, pues de la clase de comunicación, ¿cómo no? ¿No? Y luego cuando su hermana, Victoria de Santa Cruz, no se sintió discriminada por sus amiguitas, ¿no? Y la llaman negra, ¿no? Y me llamaron negra. Dice, no, tenía solo 7 años de edad y yo no sabía lo que era ser negro. ¿Se acuerdan eso? Negra, 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 negra soy. ¿Y qué? Pues dice, ¿no? Y ella se sintió muy mal cuando tenía los 7 años y su amiguita, ¿no? Que era negra también, se juntó con una blanquita y le dijo, no me junto contigo. Y la pobre pipi se fue llorando, ¿no? Entonces, qué grandes personajes hablan acerca del mestizaje en nuestro país. O sea, nosotros somos pues un grupo pluricultural, multiétnico, multilingüístico. ¿Ya, chicos? Aquí en nuestro territorio nacional nadie es mejor que nadie. Todos somos iguales. Con diferentes culturas, sí, pero con un patrón cultural similar, que predomina, ¿ya? Justamente el conocimiento de estos aportes culturales y la valoración a nuestra naturaleza genera en nosotros el sentido de pertenencia, ¿no? Por eso que cuando vamos nosotros al estadio y dicen himno nacional del Perú, ¡ala! Vieran, chicos, en los estadios cómo se canta el himno nacional del Perú, como si nunca se hubiera cantado, ¿no? Todos con alma y corazón y vida, ¿sí o no? ¿Eso qué te está diciendo?
el sentimiento, el sentido de pertenencia. ¿Ya? Entonces, nunca se cansen de amar a nuestro territorio nacional. Sabemos que existen problemas políticos. Lamentablemente, los valores en nuestra sociedad son diversos, ¿no? Y qué lástima que los políticos que deberían darnos el ejemplo de honestidad, el ejemplo de amar a nuestra patria, de desarrollar ese sentido de pertenencia. Soy presidente del Perú y soy el mejor. Cero corrupción. Sentido de pertenencia. ¿Cierto? Entonces, el sentido de pertenencia es esa adhesión, ¿no? Consciente y comprometida a tu país. Bueno, el sentido de pertenencia empieza en la infancia. Cuando tú dices mi mamá, mi familia, ¿no? Yo a veces me admiro de algunas personas que en Navidad prefieren al amigo o al vecino. ¿Les habrá criado, pues? No, yo nunca he estado de acuerdo con eso. Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, primero es mi familia. Sentido de pertenencia, porque es la familia quien va a acudir a mí. Ya, sentido de pertenencia. Yo pertenezco a los Olivos, por lo tanto, cuando sea el alcalde de los Olivos, haré los Olivos lo mejor. Soy de San Borja, por lo tanto, haré que San Borja brille con mi gestión. Ese sentido de pertenencia, chicos. ¿Ya? Si hablamos nosotros acerca de la identidad nacional, ese sentimiento subjetivo, nace porque tú te sientes peruano porque conoces su cultura. Ahora hemos visto nosotros los aportes culturales, naturales y mixtos, ¿no? Como patrimonio, como un legado que permanece en todos los tiempos. ¿No? Entonces, yo digo, en gastronomía somos ricos, en cultura somos ricos, ¿no? Es impresionante en diversidad natural, patrimonio natural y cultural que tenemos. Entonces, ese sentido de decir soy peruano, o de sentirnos como tal, debe ser promovido, no solamente por el Estado, sino también por las instituciones civiles, por los medios de comunicación, ¿no? Promover, por ejemplo, ¿cuántas veces a la semana se promueve el conocimiento de los Andes peruanos? De todo lo que es la andenería. ¿Cuántas veces a la semana se promueve por la televisión que limpiemos la ribera de las playas? Todas las playas. ¿Cuántas veces a la semana se promueve, ¿no?, por los medios de comunicación que todo el mundo que tiene sus animales debe recoger sus excretas, limpiar sus orinas para no contaminar el ambiente, la casa de todos? ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Y cuántos de nosotros obedecemos? Entonces, el sentido de pertenencia, ¿no?, tiene algunos elementos en común. El lenguaje, la religión, la cultura, el grupo étnico, ¿no? Y gracias a esos aportes se desarrollan, ¿qué cosa? Tradiciones y costumbres en nuestro territorio. Sabiendo que nuestro país es pluricultural con una geografía variada, alberga diversas tradiciones y costumbres que se celebran en todo el país. Algunas de ellas tienen un origen milenario y perduran en el tiempo. Otras más modernas se suman a las celebraciones ancestrales, teniendo acogida o interés popular.
Las tradiciones es una manera de pensar, comportarse o hacer algo que a lo largo del tiempo las personas de una determinada sociedad o familia han hecho de forma similar, que se transmite de generación en generación. Las costumbres son inclinaciones y usos que forman el carácter distintivo de una nación, un grupo de personas o una sola persona al practicar una tradición. Muy bien, chicos, ahora les mando ejemplos. A ver, San Valentín, conocido como Día de la Amistad, Día de los Enamorados, 14 de febrero. ¿Es una tradición o es una costumbre? Escriban. Costumbre. San Valentín, ¿es tradición o costumbre? San Valentín es una tradición. Muy bien, San Valentín es una tradición, correcto. Y dentro de esa tradición de San Valentín, ¿cuál es la costumbre? Guíense por los ejemplos, por las imágenes. ¿Cuál es la costumbre, chicos, dentro de esta tradición? El chocolate, muy bien. El peluchito, las flores, ¿no? Muy bien. En mi época eran las cartitas. ¿No? Las canciones. El chico enamorado te cantaba, pues. ¿Ahora ustedes cantan a sus chicas? ¿Nadie te han cantado? Anita. Nada. Ni el himno nacional te cantan. Bien. Otro ejemplo. A ver. Los carnavales cajamarquinos. ¿Será tradición o costumbre? Carnavales cajamarquinos. Es una tradición. En esa tradición, ¿cuál es la costumbre? Bailar. Ya, bailar, la procesión del niño carnavalón, echarse harina, talco, serpentinas, pinturas. Muy bien, esa es la costumbre. Entonces ya saben, la tradición es esa manera de pensar, comportarse que se transmite de generación en generación, y la costumbre son las inclinaciones, ¿no? O distintivos que forman parte de una tradición. Muy bien, ya creo que nos hemos comprendido. Principales festividades según regiones. Miren, en la costa, la procesión de la bandera de Tacna. Qué hermoso, chicos. Cuentan los tacneños, por ejemplo, que antes que se devolviera a Tacna, 1929, ¿no? Que antes que devolvieran a Tacna al Perú, estaba prohibido que las viviendas o las personas despierten su sentimiento peruano. No, es más, eran sancionados y eran encarcelados. Después de la devolución de Tacna al Perú, un departamento nada más que nos devolvieron, se celebra la incorporación, ¿no?, de Tacna al territorio nacional. Los tacneños antiguos construyen una bandera gigante
y la hacen pasear, ¿no? Como reconocimiento a sí mismos de que son ellos peruanos. De ahí en adelante, ¿no? Se hace la procesión de la bandera peruana en Tacna. Algo en la costa también, la vendimia es bastante conocida en Ica, la procesión del Señor de los Milagros en el mes de octubre, ¿no es cierto? En la costa tenemos las danzas típicas, que son la marinera, el tondero, el andó, la zamacueca. La zamacueca sí que ya es poco difundido, pero sí el tondero está siendo recuperado, ¿no? Con mayor fuerza. En la sierra, en el Cusco, obviamente el Inti Raymi, ¿no? Esa escenificación al dios sol, ¿no? Los negritos de Huánuco en el mes de enero, ¿no? Celebrando, por ejemplo, la bajada de Reyes, ¿no? En la selva, la festividad del Señor de los Gualamitas en el Amazonas, o también los Chayahuitas, o matrimonio nativo en Loreto, ¿no? Son festividades tradicionales, ¿ya? A ver, chicos, ejercicio número 1. Todos. Mande, profesor, ejercicio número 1. ¿La A? ¿Por qué la A? Porque es un sitio arqueológico que no puede cambiar de lugar. Porque dice que es un templo, y un templo no lo puedes mover. No vas a mover un terreno grande para una construcción. Ah, qué lindo. Entonces, ¿quién nos dice? A ver, ¿para alguna objeción? A ver. Chicos, ¿alguien que no está de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Profesor, es un patrimonio material inmueble. No se puede trasladar, tal como dijo su compañero. Se refiere a bienes culturales que no pueden trasladarse y abarca tanto sitios arqueológicos, huacas, cementerios, templos, cuevas, andenes. En este caso, lo que nosotros estamos observando, el templo de las manos cruzadas, que corresponde a qué cultura, chicos? Corresponde a Cotosh. En Huánuco. Qué bonito. Pasamos al ejercicio 2. Ya, su compañero dijo que la E. Contradicciones. Existe una vieja tradición cultural en el Perú que se celebra desde los tiempos coloniales. Se captura un cóndor, que es un ave muy cauta y solo desciende sobre su presa cuando comprueba que no existe ningún peligro. Es así como los comuneros salen de su escondite y con sus ponchos de modo de a reyes capturan al ave. También se realiza la captura de un toro fuerte y bravo. Al cóndor se le da de beber aguardiente, puesto sobre la espalda del toro. Es amarrado ahí en unas argollas y los dos animales intentan escaparse. El toro trata de liberarse de su tortura. Luego liberan al cóndor, el cual avanza hasta el borde de la montaña. Abre sus enormes alas y se lanza al espacio. Si durante la ceremonia el cóndor quedara malherido o llegase a morir, es tomado como un anuncio de algo muy malo que va a suceder. Indique la alternativa que contenga el nombre de la tradición comentada y la zona geográfica de dicho evento.
bien el Yawar Fiesta, ¿no? Que es una festividad ancestral, colorida y emocionante, donde se presenta la lucha simbólica entre el cóndor y el toro. Para el inicio de la fiesta se procede a la captura del cóndor, que es un proceso que requiere tiempo. Se realiza principalmente en Ayacucho y Apurímac, Sierra del Perú. Así es la vida, chicos. Qué bonito, ¿no? Esta clase ha sido bien suavecita. ¿Se dan cuenta? La única que es suave que va a ser, creo, en su vida. Muy bien, jóvenes. Así es que, ¿qué más viene acá? Claves 1A, 2E. Muchas gracias. No, el día de hoy hemos terminado. Que viva nuestra clase. Pregúntenme, pues, chicos, ahora. Pregúntenme a mí también, pues. A ver. 3 minutos para preguntar. Nada. Oh, gracias, Amalia. Amalia Batista. Así es que, chicos, a seguir preparándose, a seguir estudiando. ¿No? ¿Qué más les puedo decir a ustedes? Que son lo máximo. En verdad, ¿saben qué, chicos? Quería saber qué era una tradición. A ver, no se me quedó claro. Perfecto, hijita. Acá lo escribo. Tradición. Vamos a diferenciar de costumbres, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de tradición, ¿qué diferencia decimos hay entre tradición y costumbre? ¿No? La tradición es una manera de pensar, de hacer algo, ¿no? Y que esta es transmitida de generación en generación. Por ejemplo, la tradición de la procesión del Señor de los Milagros, ¿ya? Aquí ponemos, por ejemplo, procesión del Señor de los Milagros. Es una tradición, puesto que año tras año se realiza este evento, ¿ya? De generación en generación. Y dentro de esta tradición se da una serie de costumbres. ¿Ya? ¿Cuáles son las costumbres en la procesión del Señor de los Milagros? Primero podríamos hablar del hábito, ¿no? Las personas utilizan el hábito morado. Podemos hablar, por ejemplo, del incienso, ¿no? Del incienso, ¿no es cierto? De los que llevan así sus, ¿cómo se llama? Sus tipo mecheritos, ¿no, chicos? Ya. Tenemos, por ejemplo, como dice, comer el turrón de Doña Pepa. Ajá. Los anticuchos, ¿cierto? Ya, los picarones, aunque ya se han masificado, pero siempre eso hace esa inclinación, la costumbre es una inclinación, ¿no? Que se practica en una tradición.
lo que decían sus compañeros, por ejemplo, ¿no? Ahorita se viene 14 de febrero, los negocios se alistan, ¿no? Por las diversas costumbres. La tradición es, ¿cómo se llama este? San Valentín, ¿no? La costumbre es San Valentín, ya. O Día de la Amistad, Día de los Enamorados. Y la tradición es, pues como decían sus compañeras, ¿no? En esa tradición de San Valentín, ¿qué se acostumbra? Que regálame chocolatito, que le voy a llevar una florcita, ¿no? Y yo les contaba, la costumbre en mi época era, pues, arrancaban una flor de un jardín y te regalaban, ¿no? O si no, te escribían un poemita, o te cantaban una canción, ¿no es cierto? Así era en mi época. En esta época, el 14 de febrero, ¿qué hacen, chicos? A ver, ¿cuál es la costumbre? La tradición es San Valentín. ¿Y cuál es la costumbre de ustedes? De mi época es la florcita, el poemita, la cancioncita, eso es. ¿De su época de ustedes? A ver, acuérdense del colegio. Dormir. Ya. Bueno, muy bien, Ana Elena. Perfecto. ¿No? Entonces, las costumbres son inclinaciones que se practican en una tradición. La tradición son expresiones, ¿no? Que se transmiten de generación en generación. Chicos lindos, ahora sí, un aplauso para ustedes. Mi corazón se queda una partecita con ustedes. Y hasta la vista, babies. Nos vemos el próximo jueves. Bye. Gracias, profesor. Chao. Gracias, Chao, profesor. Miss. Nos vemos. Cuídense. Bye.